Muy bien, muy buenos días. Pues vamos a continuar con el estudio de la palabra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: a la piedad, afecto fraternal. Hasta ahí vamos a leer: a la piedad, afecto fraternal. Bueno, pudimos ver ciertas virtudes que vienen a la persona después de que Dios limpia, restaura y perdona los pecados de la persona. Son virtudes que vienen como resultado de la gracia de Dios hacia con nosotros, hacia con cada uno de nosotros, hacia con las personas. Vienen estas virtudes por la gracia de Dios. Y hoy nos toca ver esta virtud de afecto fraternal. Fíjate que hoy en día pues está totalmente cambiado, totalmente en contra de lo que es el afecto fraternal en el mundo. Por eso es que, si tú te das cuenta, el día de hoy hay una guerra. Hay una guerra en Croacia. En verdad que, ¿por qué? Porque han desviado el significado del afecto fraternal. Han desviado el mundo, todo lo desvía, todo lo tuerce el mundo. Y si tú te das cuenta, hoy el mundo pues está en unas terribles tinieblas. Y como consecuencia pues son las guerras que hoy en día se está dando esta guerra. Realmente pues son porque no hay ese afecto fraternal de las personas con toda sinceridad. Sabes que el día de hoy vamos, con la ayuda de Dios, a ver este tema para que lo entendamos, para que comprendamos cómo debe ser el afecto fraternal de nosotros hacia con los demás. ¿Sí? Vemos este versículo de la Biblia: a la piedad aumenta el afecto fraternal. El aumentar estas virtudes de parte de la gracia de Dios a nuestra vida, a nuestra persona, a todo nuestro ser. El que realmente nosotros empecemos, como dice la palabra de Dios, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que ir en aumento, no de retroceso, sino en aumento, ir hacia adelante, ¿sí? Cada una de estas virtudes hay que ir hacia adelante, agregándole cosas para alcanzar la perfección en Cristo Jesús, ¿sí? El afecto fraternal, su significado es tratar a los demás como si formaran parte de la familia. Que los consideres miembros de ese núcleo, de ese círculo familiar, de ese círculo de confianza. Ese círculo de confianza, de una confianza íntima. Eso es el significado de afecto fraternal. Tratar a los demás como si formaran parte de tu familia, como si formaran parte de ese ciclo, de ese círculo de confianza, de ese círculo íntimo. ¿Sabes? A veces las personas tenemos más confianza con algunas personas, ¿no? Con otras personas, y a veces pensamos o tenemos un círculo más íntimo. Tenemos un círculo que tenemos más confianza en estas personas. Pero, ¿sabes? Dios nos muestra que esto, si podemos ver en el mundo, pues está totalmente torcido, y esto trae consecuencias graves. Dios realmente quiere que nosotros tengamos, sí, ese círculo familiar, ese afecto fraternal hacia los demás, pero conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Realmente Dios trae a nuestra vida esas virtudes de parte de Dios por medio de su gracia. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración, y que el día de hoy le pidamos a Dios que Él sea quien nos hable, que Él sea quien nos ministre a nuestros corazones, a nuestra vida, a nuestra persona, en lo más íntimo de nuestro ser.
Padre, en verdad, oh Dios, que tú has sido muy bueno, Señor. Has sido muy bueno, nos has bendecido, Señor. Estamos plenamente agradecidos contigo, Señor, por tu bendición, porque tú, Dios, renuevas cada mañana, Señor, tu misericordia y te muestras, Señor, en verdad fraternal hacia con nosotros, Señor. Tú siempre demuestras ese afecto fraternal hacia con cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, el día de hoy queremos que seas tú por medio de tu palabra, hablando a nuestros corazones. Padre, que seas tú mostrándonos, oh Dios, por medio de la Biblia, Señor, el significado del afecto fraternal, Señor. En verdad, oh Dios, que seas tú, Padre, que seas tú haciendo lo posible en nuestros corazones, Padre. Que realmente el día de hoy tengamos esa disposición en nuestros corazones de poder escuchar, pero también poder obedecer tu voz, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. A todas estas virtudes de las cuales vienen de la gracia de Dios, las cuales pues Dios demanda de la persona que ha sido limpiada, que ha sido transformada, que ha sido con ese nuevo nacer en el Espíritu, pues es las virtudes que debe de tener una persona. Cada una de estas virtudes que vemos aquí en Pedro, ¿sí? Cada una de estas virtudes debe de tener la persona, debe de tener el cristiano, debe de tener el hombre y la mujer de Dios, deben de tener estas virtudes. Déjame decirte que si estas virtudes no están en la persona, pues muchas veces la persona no es cristiana, o muchas veces la persona no está buscando con seriedad la presencia de Dios. A veces las personas están buscando, pero con tal ligereza, la voluntad de Dios en sus vidas, que muchas veces se equivocan. Muchas veces la persona está equivocada y hay un engaño en sus corazones. Hay engaño en el corazón de la persona y le impide que realmente Dios pueda actuar en la persona. Parece ser que estas virtudes pues se van dando en la persona, en el cristiano, como algo natural, como algo que viene de parte de Dios, que es natural que la persona tenga estas virtudes, que la persona tenga todas estas virtudes, pero a veces no es así. A veces la persona tiene otras cosas en sus corazones y no estas virtudes de parte de Dios. Parece ser que es algo natural en la persona, pero yo quisiera que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. ¿Cómo es que la persona debe de tener ese afecto fraternal hacia los demás? ¿Cómo es que la persona debe demostrar ese afecto? Debe demostrar esa fraternidad en las personas con los que le rodean, con los que están a su alrededor. Realmente, no solamente aquí en la iglesia, sino también allí en tu hogar. El que la persona pueda mostrar ese afecto, el que la persona pueda tener ese afecto fraternal hacia los demás, para poder caminar en Cristo Jesús. Gálatas 6, versículo 10 nos dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vuelvo a leer. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabes? Dios, por medio de su palabra, nos dice que debemos de tener ese afecto fraternal. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Bueno, pues mostrando y haciendo bien a todas las personas. A todas las personas, principalmente, pues aquí lo dice la palabra de Dios, a los de la familia de la fe. En otras palabras, cuando tú estás en una reunión como esta o cuando tú estás en la reunión de iglesia,
se debe demostrar ese afecto fraternal hacia los demás, el querer hacer bien a los demás. ¿Sabes? A veces cuesta trabajo incluso mostrar el afecto hacia nuestra propia familia, hacia nuestra propia esposa, nuestro propio esposo. A veces hasta para nuestros hijos no tenemos ese afecto hacia nuestra familia y cuesta trabajo. ¿Sabes? La palabra de Dios es bien clara, hacer el bien a todos, ¿sí? Cuando tengamos oportunidad, o sea, siempre poder hacer el bien. La verdad que yendo a lo que es la familia, pues debemos de estar siempre alimentando este afecto fraternal en nuestros hogares, en nuestra familia. Y aún si realmente tú eres cristiano y tu esposa es cristiana, y tus hijos están buscando de Dios, se debe de manifestar más fuerte este afecto fraternal en tu hogar. Y sin decir, ¿qué más decir de la iglesia? ¿No? Debe de ser también mostrado a tal grado que sea bendecida la iglesia, a tal grado que cuando realmente Cristo venga, encuentre a una iglesia llena de afecto fraternal, llena de fe, llena de poder, porque se han cumplido cada uno de estas virtudes en la persona. En el mundo podemos ver, está totalmente torcido lo que es el afecto hacia una persona. Está torcido y a veces lo hacen solamente por conveniencia. A veces lo hace la persona por pura conveniencia y se muestra afecto, se muestra amigo, pero por pura conveniencia, ¿sí? Y a veces pues trae muchas consecuencias graves. Así que nosotros, conforme a la voluntad de Dios, debemos de buscar hacer el bien a todos. Debemos de buscar el mostrar el afecto hacia las personas, ese afecto fraternal. Fíjate que en la iglesia también es complicado, a veces es complicado el mostrarte ese afecto hacia las personas, ese afecto tan maravilloso que viene de parte de Dios. El mostrar, ¿sabes? A veces hay una persona que tiene necesidad y a veces nosotros en la iglesia, estoy hablando de la iglesia, a veces no tenemos ese afecto hacia la persona y muchas veces no buscamos el bien de la persona. ¿Sabes? La palabra de Dios es muy clara. Hagamos el bien a todos, sin fijarnos si realmente son personas que están dentro de nuestro círculo de confianza, si realmente son personas que tengamos una intimidad con ellos. No, la palabra de Dios dice a todos. Mostrar ese afecto con todas las personas, el buscar el bien de las personas y continuar en la iglesia, continuar en estas reuniones. Fíjate cuán importante es incluso el que tú saludes a una persona. Como ahorita lo veíamos, el saludar a una persona. A veces vienes a las reuniones y no saludas a la persona que está a tu lado. Muchas veces no se conocen las personas que están a tu lado, no la conoces. Pero sabes, la palabra de Dios dice que debemos demostrar ese afecto, ¿sí? Mostrar afecto hacia las personas, el poder saludarlas. A veces se nos complica, a veces no es fácil el poder mostrar ese afecto, pero es realmente la voluntad de Dios que nosotros nos mostremos con ese afecto fraternal hacia las demás personas. ¿Sabes? Y eso va a traer consecuencias positivas en este lugar, en la iglesia, en tu familia. Va a traer bendición sobre tu hogar, sobre la iglesia, sobre cada una de estas reuniones que se llevan a cabo. Dios va a bendecir grandemente. Si Dios ve que realmente la persona está cumpliendo conforme a su voluntad, Él ve el demostrar ese afecto hacia los demás. También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, podemos ver otro ejemplo de cómo realmente podemos mostrar ese afecto, que realmente debería de ser un afecto natural en la persona que ha sido restaurada, la persona que ha sido realmente perdonada, que ha sido transformada. La persona debe de hacer un afecto
natural hacia los demás, hacia los hermanos, hacia sus propios seres queridos. Debe de ser algo natural, algo que realmente no cuesta trabajo a la persona, algo que no es por imposición de ninguna persona, sino que es por pura gracia de Dios, que es porque Dios ha hecho un cambio total en la persona, que Dios ha hecho un cambio radical en cada una de las personas, que Dios ha cambiado los corazones de las personas. Tesalonicenses 3, versículo 12 nos dice su palabra. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Sabes? Realmente eso es lo que Dios anhela, que nosotros mostremos ese amor fraternal hacia las demás personas, que vaya en crecimiento, que vaya realmente como bendición a nuestra vida y como bendición hacia las personas que están a nuestro alrededor. El que realmente nuestra vida esté llena de ese afecto fraternal, de ese afecto natural de parte de Dios. Pero a veces no lo hacemos, o a veces hay impedimentos. Pero ¿sabes por qué hay esto en las personas? Porque realmente no ha habido un verdadero nacimiento de la persona, sino que ha habido sentimientos en la persona que no han sido un verdadero arrepentimiento. ¿Sabes? También en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, tenemos otro ejemplo de cómo es el afecto fraternal en las personas. ¿Cómo es que debe de ser ese afecto? ¿Cómo es que la persona debe mostrar ese afecto? Dice la palabra de Dios que el que quiera ser amigo, muéstrese amigo. El que quiera amigos, muéstrese amigo hacia los demás, ¿sabes? Y es una virtud que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros, cada una de las personas que estamos aquí reunidos, cada una de las personas que estamos en la iglesia de Dios. Dios quiere que haya estas virtudes en la persona, es su voluntad de Dios para que la iglesia sea bendecida por medio de cada uno. Fíjate cuán importante es que la persona demuestre ese afecto. Por medio de cada uno de nosotros, la iglesia puede ser bendecida. Las reuniones de aquí pueden ser bendecidas. Tu hogar puede ser bendecido. Si realmente hay ese afecto conforme a la voluntad de Dios, no conforme a como el mundo lo muestra, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, nos dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es verdad que el poder mostrar ese afecto hacia las personas, hacia el hermano en la iglesia, pues demuestra que también Dios está con nosotros, que realmente Dios está viviendo en nuestros corazones, que realmente Dios ha tomado el control de nuestra vida, que realmente Dios ha actuado en nuestros corazones y que Él sigue actuando y que Él sigue bendiciendo nuestros corazones, sigue bendiciendo nuestras vidas de una manera muy especial. Y eso trae como consecuencia la bendición a todo tu alrededor, a la iglesia, a tu casa, a tu hogar, en tu matrimonio. El poder traer esa bendición a tu vida en lo personal. Sin embargo, no debemos concluir que siempre es fácil mostrar ese afecto, ese amor hacia las personas. A veces es complicado, a veces no es posible en algunas personas el mostrar ese afecto. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos de lo cual no se ha mostrado ese afecto fraternal, no ha habido ese amor por las personas, ese amor por las demás personas, el amor por incluso en la misma familia, en el mismo hogar. Si tú gustas acompañarme en el libro de Génesis capítulo 4, versículos 2 al 5, ahí tenemos un claro ejemplo en el cual no se
no se mostró ese afecto fraternal, y hubo graves consecuencias. Yo creo que esta historia tú la conoces, tú sabes qué sucedió en esta historia. Génesis 4, del 2 al 5 dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que caía, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La historia la conoces, ¿sabes qué consecuencias hubo después de que Caín no mostró ese afecto fraternal hacia su hermano? Las consecuencias pueden ser muy graves, Las consecuencias en el cual tú no puedas demostrar ese afecto, ese amor fraternal hacia con los demás, pueden traer consecuencias graves. Lo podemos ver en esta historia. La consecuencia fue que Caín mató a su hermano Abel. ¿Sí? Lo mató, porque en lugar de mostrar ese afecto fraternal, mostró un rencor, una amargura que había en sus corazones, en su corazón de Caín. Y lo llevó a esta consecuencia trágica, el quitarle la vida a su hermano. Realmente hay consecuencias graves cuando la persona no está en la voluntad de Dios, cuando la persona no está mostrando ese afecto de parte de Dios hacia con los demás. También hay otro ejemplo en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 20 al 22. En 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 20 al 22. Otro claro ejemplo, dice el versículo 20, dice: y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborreció a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Nuevamente podemos ver un claro ejemplo cuando no se cumple el afecto fraternal, incluso en la misma familia, ¿sí? Absalón era hermano eran hermanos estos tres. Bueno, era una mujer y dos hermanos, ¿sí? Amnón abusó de su hermana, y esto pues trajo como consecuencia que su hermano Absalón lo odiara, pero un odio, un rencor que igualmente como Caín lo llevó, ¿sí?, a matar a su hermano. Trae graves consecuencias cuando una persona no está mostrando ese afecto fraternal o cada una de las virtudes de parte de la gracia de Dios que debe de estar en cada una de las personas, en los corazones de cada una de las personas. Y cuando no es así, trae graves consecuencias, trae consecuencias muy graves. En estos ejemplos podemos ver que fue la muerte de personas, ¿sí? Es muy importante que nosotros entendamos que el afecto fraternal de parte de Dios es todo lo contrario a como lo muestra el mundo. ¿Sí? Hoy en la guerra, ¿qué es lo que está pasando? Están muriendo muchas personas inocentes, muchas personas que ni siquiera es su guerra, y están muriendo muchas personas, porque no está ese afecto fraternal hacia la persona, hacia el individuo, hacia el ser humano. Hoy en día se ha perdido.
cada una de estas virtudes en el mundo. No hay estos principios, no hay estas virtudes en las personas, o las han torcido. Y esto trae como consecuencias muy graves. Hoy con esta guerra, les vuelvo a repetir, son muchas personas inocentes, muchos niños que están muriendo porque no hay ese afecto en las personas, porque no hay ese afecto de parte de Dios en las personas. Dice, también hay otro ejemplo, también incluso el apóstol Pablo no siempre estuvo de acuerdo con sus hermanos en todo. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1 y 2, podemos ver que también a veces entre los mismos hermanos no estamos de acuerdo, ¿Sabes por qué? Porque las personas, cada uno de nosotros, somos diferentes cada uno de nosotros y a veces tenemos ideas equivocadas hacia con los hermanos. Y aquí lo vamos a poder ver en Hechos 15, versículo 1 y 2. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Sabes? A veces las personas tienen ideas diferentes, pero ¿sabes? Incluso los mismos hermanos, hay diferencias, hay formas diferentes de pensar en los mismos hermanos. ¿Sabes? Cuán importante es mostrar ese afecto fraternal. Ok, tenían diferentes formas de ver, como lo vemos aquí en estos versículos, pero si tú muestras el afecto natural, ese afecto fraternal de parte de Dios, pues se pueden poner de acuerdo, ¿no? Podemos ponernos en ese acuerdo, en ese mutuo acuerdo y poder llevar esto a una bendición, ¿sí? A una bendición de parte de Dios. En este mismo capítulo, pero versículo 36, versículo 36, dice la palabra de Dios, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvaos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal discusión entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Podemos ver aquí también, a veces no están de acuerdo los hermanos y no hay un acuerdo entre ellos, pero a veces es de bendición. Dice el versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Cada uno de ellos se fueron por diferentes lados, pero por lo que queremos marcar aquí es de que realmente hay veces que no estamos de acuerdo los mismos hermanos. Hay veces que no estamos en el mismo sentir con los hermanos y a veces hay discusiones y si tú te das cuenta, pues hay discusiones fuertes. Pero si mostramos ese amor fraternal, vamos a hacer que esa discusión pueda ser una bendición para ambos y para la iglesia. Cuando las personas realmente lo hablan, cuando las personas realmente se ponen de acuerdo, cuando las personas realmente pues se ponen en el mismo sentir, pues es de bendición para la iglesia. Pero a veces
en verdad, en veces las peleas entre los hermanos son con consecuencias graves. A veces hay discusiones, a veces hay peleas entre los hermanos, que hay una separación, que realmente se separan las personas y ya no hay una comunión. No hay una comunión entre ellos, ya no hay ese afecto fraternal entre las personas. Y muchas veces en la iglesia, por desacuerdos, las personas dejan de venir a la iglesia, se apartan de la iglesia, se apartan del cuerpo de Cristo y ya no quieren estar en el cuerpo de Cristo. Cuando las personas realmente no muestran ese afecto fraternal hacia los demás, cuando realmente no muestra la persona ese afecto fraternal hacia el hermano, hacia la hermana, con el conocimiento de la palabra de Dios, con el conocimiento conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios pues dice que la verdad os hará libres, ¿sí? Nos hará libres. El conocimiento de la verdad nos hará libres, nos dará esa libertad y nos dará esa bendición de parte de Dios hacia con cada uno de nosotros, hacia con el hermano y hacia con la iglesia, ¿sí? ¿Cómo podemos mostrar ese afecto fraternal a los hermanos? Los hermanos se ayudan mutuamente en tiempos de necesidad. Lo vemos en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. ¿Cómo es que podemos mostrar ese afecto hacia los hermanos en tiempos de necesidad? Cuando realmente la persona está necesitada, cuando la persona, el hermano, necesita la ayuda de los demás hermanos, la ayuda de la iglesia. ¿Cómo es que realmente podemos demostrar ese amor? ¿Cómo es que podemos realmente llevar a cabo el mandamiento de parte de Dios? El que realmente nosotros le mostremos ese afecto a la persona, a nuestro hermano en cuanto a la familia de la fe en Cristo Jesús. 1 Corintios 12, versículo 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Fíjate cuán importante es esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo. Y si tú, en lo personal, te duele tu mano, pues no te sientes bien en todo tu cuerpo, ¿verdad? O si te duele un pie, o si te duele la cabeza, ¿verdad? Te sientes mal, no te sientes bien, no estás a gusto, no te sientes en paz. ¿Sabes cuán importante es el poder entender de qué manera podemos mostrar la ayuda mutua con los hermanos? Si un hermano realmente tiene necesidad, si realmente está pasando por alguna enfermedad o por alguna necesidad espiritual, es necesario que los demás hermanos lo apoyemos en oración. Si está en tus posibilidades ayudarlo económicamente, también es importante el poder ayudarlo, el poder mostrar ese afecto fraternal hacia con los hermanos, ¿sí? Y la verdad es que, pues si un miembro de la iglesia está en dificultades o está en necesidad o está enfermo, pues que todos nos sentamos con esa necesidad de mostrar ese afecto natural, ese afecto fraternal hacia el hermano, hacia la hermana. Y a veces, yo no sé, ¿verdad? Yo no conozco tu vida, yo no conozco tu corazón, yo no conozco tu vida en cuanto al cristianismo, pero a veces, en verdad, que nos hemos dado cuenta que hay una necesidad, que una persona, un hermano está en necesidad y es necesario que incluso tú ores por él. Y sabes, a veces no oramos. A veces les preguntamos a los hermanos: oyes, ¿cuánto tiempo oras? No, pues media hora. Ok. Y
y nos ponemos a meditar y nos ponemos a analizar. Fíjate, si nosotros nos pusiésemos a orar por cada una de las necesidades de cada uno de los hermanos, de cada miembro de la iglesia, de cada miembro del cuerpo de Cristo, ¿tú crees que en media hora alcanzaría para poder orar por cada una de las necesidades? Añádele las necesidades de las personas que vienen los días domingos. Los días domingos, las personas que vienen con necesidad, las personas que tienen la necesidad de que se ore por ellos, la necesidad de que realmente la persona, el Hijo de Dios, ¿sí?, el miembro de la iglesia, esté orando por las personas. Imagínate, ¿por media hora bastará? ¿Nos alcanzará el tiempo? Ahí no estamos mostrando ese amor fraternal, ni por la iglesia, ni por los congregantes del día domingo. Cuán importante es que realmente nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, nosotros como personas renovadas, perdonadas, tomemos nuestro papel y mostremos ese afecto por los demás, ese afecto por las almas. Cuán importante es que nosotros mostremos ese afecto, que realmente nosotros tomemos nuestro papel como miembros de una iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿sabes? Y a veces lo hacemos de una forma muy limitada. Y no vamos a más, como veíamos en el versículo de Pedro, el ir añadiendo a nuestra persona, a nuestros corazones, cada una de esas virtudes para alcanzar la perfección en Cristo Jesús. No para gloriarnos nosotros mismos, sino para alcanzar la perfección en Cristo Jesús, para alcanzar la bendición de parte de Dios en la iglesia. ¿Sabes? A veces meditamos y pensamos, estamos en la iglesia santa de Dios, estamos en esa iglesia poderosa de Dios, y a veces no mostramos el poder de Dios, el poder que Dios pone en la iglesia, en su iglesia. Cuando realmente el poder de Dios está en la iglesia, en su iglesia santa, en esa iglesia limpia que muestra cada una de esas virtudes hacia con los demás, ¿sabes? Que va a haber gran bendición y no va a haber nada que pueda parar a la iglesia de Cristo. En verdad que el poder mostrar ese afecto hacia con los demás, en cosas tan simples, tan sencillas, ¿no? Como lo que acabamos de ver. El poder orar por el hermano o por el congregante que tiene la necesidad. ¿Cómo es que podemos traer un alma para Cristo, a los pies de Cristo? Por medio de la oración. No hay otra forma, sino el orar, el estar orando por la persona, el estar metiéndonos con Dios, pidiendo, rogando, doblando nuestra rodilla, derramando nuestra alma delante de Dios por esa persona, o por el hermano que está necesitado, o por el hermano que está pasando por alguna necesidad, por alguna prueba. El mostrar nuestro afecto fraternal hacia los demás. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, también podemos ver de qué otra manera podemos mostrar ese afecto hacia con el hermano. ¿Cómo es que podemos realmente mostrar ese amor fraternal hacia con los hermanos, hacia con cada uno de los miembros, hacia con las personas que vienen cada domingo necesitados de ser bendecidos, necesitados del amor de Dios? Dice el versículo 2, sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El llevar las cargas, el que realmente nosotros
tomemos ese papel de verdadero cristiano, de verdadero hijo de Dios. El poder llevar las cargas de los demás hermanos, el poder ir con Dios y llevar esas cargas en nuestras oraciones, en nuestro diario vivir. No solamente en las reuniones, sino en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, el poder mostrar ese afecto hacia con los hermanos, el poder llevar las cargas los unos a los otros, ¿sí? El poder auxiliar, ayudar al hermano. ¿Sabes? Yo quisiera darte un ejemplo. Fíjate que alguna vez yo estando platicando con un hermano de sangre, estaba yo platicando con él y estaba hablándole de Dios y le estaba hablando del amor de Dios. Y sabes que hubo algo que me llamó mucho la atención de mi hermano, que él me dijo, ¿sabes? Que si yo viera que tú estás al riesgo de la muerte, que tú estás a punto de morir, y si está en mis manos el poder ayudarte, yo lo haría. Mi hermano no es cristiano. Y él me dijo, yo lo haría, mostrándome ese amor fraternal hacia conmigo. ¿Sabes? Y de acuerdo a la palabra de Dios, eso es llevar las cargas de los otros. Yo no sé, si tú ves a un familiar, sea un hijo, un hermano, tu esposo, tu esposa, lo ves que está al borde de la muerte, ¿tú lo ayudas o no lo ayudas? ¿Lo auxilias o no lo auxilias? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí lo haces? Y es como algo natural. Es natural. ¿O no lo haces? Yo creo que cada uno de los que estamos aquí lo hacemos como algo natural. Como algo natural. Y sabes, realmente la palabra de Dios es bien clara. Él quiere que nosotros llevemos las cargas de los demás, los unos de los otros, ¿sí? Cada uno de nosotros. Igual tú que realmente no eres cristiano, que estás en búsqueda de Dios, que realmente tú anheles tener esas virtudes en tu persona. Primeramente, pues que tú anheles el convertirte a Dios, el entregar tu vida a Dios, el que realmente Dios tome el control de tu persona, que tome el control de tu corazón, que tome el control de tu vida, para que puedan fluir estas virtudes de la gracia de Dios en tu persona, en tu vida, y traer como consecuencias positivas a tu vida, bendiciones para tu persona, para tu familia. Realmente eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 15 y 16, hay otro ejemplo de cómo podemos mostrar esa ayuda mutua los unos hacia con los otros. Santiago 2, 15 y 16. Dice la palabra de Dios 2, 15 y 16. Dice el versículo 15, perdón. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Cuando una persona ve la necesidad de otra persona, ¿sabes? Y está en sus posibilidades el poder ayudar a una persona, y no lo hace, ¿de qué le aprovecha? ¿Dónde está ese afecto fraternal del cual habla la palabra de Dios? ¿De cuál habla la Biblia? ¿De cuál habla Dios? ¿Dónde está? Si realmente ves la necesidad y no la suples.
y no llevas la carga de los demás. ¿Dónde está? Realmente, cuando una persona no está cumpliendo con cada uno de estas virtudes de parte de Dios, pues es trágico para su vida personal, es trágico para su vida espiritual, porque no está caminando conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a sus propios pensamientos o a lo mejor a sus propios sentimientos, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y sabes, cuando una persona no hace esto, en nada le aprovecha el decir soy cristiano, el decirse ser cristiano, en nada le aprovecha si realmente no estás llevando las cargas de tus hermanos, de los que están a tu alrededor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Primera de Juan 3:17, dice su palabra: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Realmente, si nosotros está en nuestras posibilidades, si realmente está en nuestra economía el poder ayudar a un hermano, el poder mostrarse ese afecto fraternal hacia el hermano, y no lo hacemos, y no cumplimos conforme a la palabra de Dios, lo que Dios pues nos demanda en cada uno de nosotros, ¿dónde está el amor de Dios? En esa persona, en ese cristiano. ¿Dónde es que está el amor de Dios? Si no lo muestras hacia con los hermanos o hacia con cualquier persona que está necesitada, y está en tus posibilidades hacerlo, ¿no? Está en tus posibilidades y no lo haces. Retienes lo que Dios te ha dado de gracia. Dice la palabra de Dios que dar de gracia lo que fue dado de gracia. Y a veces retienes y no lo quieres dar al hermano o a la hermana o a la persona que está necesitada. A veces hay personas que están necesitadas alrededor tuyo y tú tienes la posibilidad de apoyarlo, de ayudarlo, y no lo haces. Entonces, ¿dónde está ese afecto fraternal hacia los demás? Ese amor de Dios en la persona, en el corazón de un cristiano. ¿Dónde está? Realmente la voluntad de Dios es de que nosotros mostremos, ayudemos a los hermanos, nos ayudemos mutuamente los unos hacia con los otros. También los hermanos se defienden mutuamente en tiempos difíciles. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 24 y 26. Hechos 7, versículo 24 dice: y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por las manos suyas, mas ellos no habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponían en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? ¿Sabes? Cuando la virtud, esas virtudes, el afecto fraternal hacia con los demás, está en el corazón de una persona, sabes que la persona en su corazón sienta la necesidad de defender al hermano, a la hermana. Siente esa necesidad en su corazón de no quedarse callado, de no quedarse sin hacer nada. Hay esa necesidad, porque está esa virtud, esas virtudes de Dios en su corazón de la persona, y que ayuda al hermano, defiende al hermano, ¿sí?
defiende a ese cuerpo de Cristo, lo defiende, lo ayuda, ¿sí? Pero a veces no es así. A veces la persona no defiende al hermano. Y te voy a poner un ejemplo claro. Fíjate que la Biblia también es muy clara, ¿eh? A veces cuando un hermano murmura de otro hermano, lo lógico es de que el hermano que está escuchando pare al hermano y le diga, ¿sabes qué? Esto es murmuración, esto no le agrada a Dios y estás ofendiendo al hermano o a cualquier persona. Estás ofendiendo, estás murmurando de la persona y esto no es correcto conforme a la palabra de Dios. Esto no es correcto y defiendes al hermano del cual está hablando mal el otro hermano. De esa manera lo defiendes, reprendiendo a esa persona, diciéndole, ¿sabes qué? Espérate, esto no es correcto. Esto es murmuración contra el hermano. Si tienes algo contra el hermano, ve y háblalo tú con él. Ve, acércate a él. A mí no me digas nada, háblalo con él. No tienes por qué a mí decirme nada en contra de mi hermano, porque es mi hermano y yo lo amo y te amo también a ti. Y no es correcto esto que estás haciendo. Eso es lo correcto conforme a la palabra de Dios. Eso es lo correcto. Y sabes, también es importante que tú que no conoces de Dios, cuando una persona está hablando mal de otra persona, que tú realmente frenes a esa persona. Que tú no permitas que estén ofendiendo a otra persona. Que tú no permitas que estén hablando a las espaldas de otra persona. También en este libro de Hechos, capítulo 10, versículos 33 y 34. 10, 33 y 34, dice la palabra de Dios. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Sabes? También es importante que nosotros entendamos esto, de que Dios no hace excepción de personas, de que Dios realmente pone los ojos de una persona sin hacer, en los ojos en una persona sin hacer excepción de las personas. Dios realmente pone los ojos en ellas, en cada uno de nosotros, no porque seamos muy virtuosos, no porque realmente seamos muy buenos, sino por su propia voluntad es que lo hace Dios. En verdad que Dios quiere que nosotros mostremos ese afecto por cada uno de los demás, en defendiendo mutuamente los unos con los otros. El defender a tu hermano, el defender a tu hermana, el ayudar a tu hermana. También los hermanos se reprenden mutuamente cuando es necesario. En Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11, ahí tenemos un claro ejemplo cuando también hay necesidad de reprender al hermano, cuando también hay necesidad de que los hermanos se reprendan unos a otros por amor, por ese afecto fraternal, por querer el bien común en cada uno de nosotros, en cada uno de los hermanos. Dice el versículo 11, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Realmente este versículo nos muestra cómo es que podemos reprender a las personas, ¿no? Cómo es que podemos reprender a las personas que están cayendo, que están metidos en pecado. A veces es necesario hacerlo. Y como es muy claro este versículo, al final dice, con el cual ni aun comáis. A veces a las personas nos gana el sentimiento.
nos gana el sentimiento y no hacemos conforme a la voluntad de Dios. No hacemos conforme a la palabra de Dios, porque a veces vemos que un hermano está cayendo en pecado o está haciendo algo malo y no le reprendemos. No tenemos ese afecto fraternal hacia el hermano, que estamos viendo que incluso está cayendo, que incluso se está desviando y no lo hacemos, no le reprendemos, no le corregimos, sino que lo dejamos que siga y que siga. Y sabes, a veces es demasiado tarde y puede ser la muerte para este hermano. Si no hay esa reprensión de parte de los hermanos, también es necesario a veces reprender a los hermanos. Es necesario hacerlo, ¿sí? Y a veces es conforme a la palabra de Dios, como lo dice, a veces con el tal ni aún comáis. Y a veces nos gana el sentimiento y sabemos que hay una persona en Corintios 5 y seguimos teniendo una relación con él, teniendo una comunión con él, cuando la verdad es que la palabra de Dios dice que con el cual ni aún comáis. Es tan importante el que no nos ganen los sentimientos, que no nos gane ese sentimiento en nuestros corazones, sino que realmente vivamos conforme a la voluntad de Dios y hagamos caso de la palabra de Dios. Hagamos caso de ello. ¿Sabes por qué? Si tú no lo haces, al no separarte de ese hermano, al no reprenderle a ese hermano, no le estás haciendo un bien al hermano, le estás haciendo un daño al hermano, porque no va a poder ver su vida a profundidad, la persona o el hermano. No lo va a poder ver. Si tú sigues ahí con ese sentimiento de, no, pobrecito del hermano, no, hay veces que es necesario, incluso, con el cual ni aún comáis, como dice la palabra de Dios. En Gálatas 6, versículo 1, dice su palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Importante, hermanos, es muy importante. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, nosotros que tenemos esas virtudes de parte de Dios, poder reprender a la persona, poder ayudar a la persona. Pero si no lo hacemos, pues estamos errando en nuestro caminar con Dios. Si no lo hacemos, si no llevamos a cabo la palabra de Dios, si realmente nosotros no estamos cumpliendo con el mandamiento de Dios, pues estamos errando en nuestra vida espiritual. No estamos haciendo lo correcto, no estamos mostrando ese afecto fraternal. No debemos de tener equivocado el significado de tener ese afecto hacia con las personas. A veces nos gana el sentimiento, nos gana y no hacemos lo correcto. No hacemos lo correcto conforme a la voluntad de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Cinco 19 dice su palabra: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros realmente hacemos lo correcto, cuando reprendemos al hermano, cuando vemos que se está desviando el hermano y no hacemos conforme a la voluntad de Dios, estamos haciéndole un daño tremendo al hermano o a la persona. Lo estamos llevando a una condenación y a una muerte espiritual. Mas, sin embargo, si realmente nosotros vemos a alguien que se está extraviando y le hacemos volver, realmente pues hemos ganado a nuestro hermano. Le hemos bendecido y le hemos mostrado ese afecto fraternal
hacia con el hermano, hacia con la hermana o hacia con la persona. También los hermanos deben estimularse mutuamente a hacer lo que es correcto conforme a la palabra de Dios. En Lucas 22, versículo 31 y 32. El libro de Lucas, capítulo 22. Versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios, dijo también el Señor Jesucristo, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Jesucristo estimulando a Pedro, diciéndole que realmente pues iba a ser zarandeado, iba a ser probada su fe de Pedro. Pero sabes, dice que Jesús le dijo que él ha rogado, que Jesús rogó por Pedro, para que cuando él regresase, cuando él realmente superara la prueba, pudiera confirmar a sus hermanos. ¿Sí? Importante el que nosotros estemos estimulándonos mutuamente como hermanos, el poder apoyarnos mutuamente. Sabemos que hay pruebas, que hay situaciones, dificultades, pero el estimular al hermano, el alientar al hermano, el poder estar orando por el hermano, el poder llevar las cargas de los hermanos es muy importante en la vida de un cristiano, en la vida de una persona que ha sido restaurado, que ha sido cambiado por Cristo Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 41. Juan 1, 41. Dice también la palabra de Dios. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Sí? El que realmente nos estemos animando mutuamente, el que realmente tú estés incluso trayendo a personas a los pies de Jesús, como vemos aquí en este ejemplo, que su hermano fue por Pedro, lo trajo hacia los pies de Jesús, a conocer a Jesús. ¿Sabes cuán importante también es que tú estés estimulando a las personas, que tú les estés predicando a las personas para que vengan al conocimiento de Cristo, para que ellos vengan a conocer a ese Dios vivo y verdadero? ¿Sabes? Que ellos vengan a conocer a ese Dios, el cual tú alabas, glorificas, el cual tú adoras. ¿Sabes? Es muy importante que tú lo hagas con las personas, que lleves la buena nueva a estas personas, para que ellos puedan ser atraídos hacia Dios, hacia los pies de Cristo. Es muy importante esto, es muy importante, y eso le corresponde a una persona, a un hermano, a un cristiano. Es lo que le corresponde hacer, lo que le corresponde hacer a cada persona. También los hermanos deben perdonar mutuamente. A veces es tan complicado el que tú perdones a un hermano, a una hermana, o el que tú perdones a una persona, tú que no conoces de Dios, el que tú perdones a una persona a veces es complicado. A veces es muy duro el perdonar a una persona que te haya hecho daño, que te haya hecho algún mal o que te haya robado algo. Es muy complicado a veces.
Es complicado el poder perdonar a alguien, ¿sabes? A veces las personas traen un rencor en su corazón, en su alma, una raíz de amargura en su alma contra una persona o otra persona o muchas personas y no pueden perdonar. Y no hay ese perdón en sus corazones, no hay ese perdón genuino en la persona, no hay ese ese afecto fraternal hacia con los demás, el poder perdonar, el poder realmente con todo tu corazón perdonar. Sabes, a veces las personas dicen, sí, sí te perdono, cuando una persona se acerca a perdonar, a pedir perdón, y le dice, sí, sí te perdono, pero sabes, lo dice solamente de labios y no lo perdona con el corazón. Y solamente está guardando esa raíz de amargura en su corazón. Y está guardando esa raíz de rencor, esa raíz de egoísmo en su corazón hacia la otra persona. Y aunque se haya acercado y le haya pedido perdón y la persona no le perdona conforme a la voluntad de Dios, no hay ese perdón en el corazón de la persona, sino que está guardando ahí en su corazón esa raíz de amargura, esa raíz. Y muchas veces las personas que no conocen de Dios dicen, está ahí esa raíz de amargura y buscan el momento para poder sacarlo, para poderlo sacar y para podérselo echar en cara a la persona. Y no hay ese perdón genuino en la persona, ¿sabes? Dios nos manda que perdonemos con un perdón genuino de parte de Dios. Incluso también en la iglesia. A veces, pues, tenemos problemas con los hermanos y nos pedimos perdón, pero a veces no hay ese perdón sincero hacia con el hermano, hacia con la hermana. ¿Sabes? Cuando una persona perdona a alguien, no hay nada en sus corazones. Cuando es un perdón genuino de parte de Dios, no hay nada. Y no cambia el trato de la persona o no cambia el trato del hermano con la hermana. Pero sabes, a veces hay fricciones entre los hermanos, a veces hay problemas entre los hermanos y si hablamos y perdóname y sí, con nuestra boca decimos sí, sí te perdonamos, pero nuestro trato con el hermano ya no es el mismo, ya no es el mismo de antes, ¿sabes? Eso no es un perdón genuino de parte de Dios. El ya no tener esa misma fraternidad con el hermano, con la hermana. El tener esa comunicación con el hermano y con la hermana. Y se rompe, porque no hay ese perdón genuino. Sabes, en Mateo capítulo 18, versículo 15, ahí nos muestra Dios, nos muestra Jesús, de qué manera debes de perdonar tú, con ese perdón genuino de parte de Dios, hacia con el hermano, hacia con la hermana, incluso hacia con las personas cuando tú no eres cristiano. ¿Cómo es que debe de haber un perdón genuino de parte de Dios? En el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El versículo 17 dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Sabes? Aquí está una forma de cómo debe de perdonar, cómo es que debe de haber ese perdón de los hermanos, el poder llevar a cabo Mateo 18. ¿Sabes? A veces lo hacemos incorrectamente. ¿Sabes? A veces sí el hermano pecó o el hermano pecó contra ti, pero a veces la persona va a hacerle Mateo 18 solamente para condenarlo al hermano o a la hermana. ¿Sabes? Esta parte de la Biblia no es para ir a condenar, sino es para ir a corregir al hermano en todo amor, mostrándole ese afecto fraternal hacia el hermano, que hay una preocupación de parte tuya hacia con él, que a lo mejor se está extraviando, que a lo mejor está pecando, que a lo mejor ha pecado contra ti, pero que tú quieres que realmente él sea restaurado, que realmente él sea
convenido de parte de Dios. ¿Sí? Ese es lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Esa es la forma correcta de perdonar a un hermano. ¿Sí? Y no solamente de labios, sino que realmente sea en el amor de Cristo, para que la persona se vuelva de su pecado y sea perdonado y sea restaurado por Dios. Pero a veces lo hacemos todo lo contrario, lo hacemos para condenar al hermano, a la hermana, y no para que sea restaurado, y no para que haya un perdón genuino de parte de nosotros hacia con el hermano, y que esto pueda ser de bendición para la iglesia. Pero a veces es todo lo contrario. Dice el versículo 18, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es importante, hermanos, es importante que tú tengas ese amor, ese afecto fraternal hacia con el hermano, para poder perdonar, para poder realmente llevar al hermano a que sea restaurado de parte de Dios. El perdonarnos mutuamente. ¿Sabes? También a Jesús le dijeron, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Jesús le dijo a su discípulo, no te digo 7, sino 70 veces 7. O sea, en otras palabras, por siempre debes de perdonar al hermano. Por siempre debes de perdonar, pero con un perdón genuino de parte de Dios. No solo con un perdón de labios, sino con un perdón conforme a la voluntad de Dios. Que sea un perdón genuino, para que pueda ser restaurada la persona, para que pueda ser de bendición para las personas. ¿Sabes? Para mostrar este afecto fraternal al hermano, primero debemos de asegurarnos de que nuestro corazón sea correcto delante de Dios, de que realmente nuestro corazón o nuestra vida esté siendo correcta hacia con Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Volvemos a este versículo. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Dice, entendiendo primero esto, perdón, esta es la Primera de Pedro 1, 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente de corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El que nosotros estemos realmente seguros, ¿cómo ha sido nuestro caminar con Dios? ¿Cómo es que está nuestro corazón delante de Dios? El poder estar llenos de estas virtudes, de cada una de estas virtudes, realmente es la voluntad de Dios para aquellos que son hijos de Dios, el que haya esas virtudes en la persona y que puedan demostrarse hacia con los demás, hacia con el hermano, hacia con la hermana, hacia con tu familia. A veces es complicado. Fíjate que yo he podido notar que aquí en la reunión o en la reunión de iglesia, pues hay una fraternidad, hay un amor entre los hermanos,
Hay una convivencia muy, muy hermosa, ¿sí? Aquí en las reuniones en la iglesia lo hay, pero a veces en el hogar es todo lo contrario. A veces no hay esa fraternidad en tu hogar, en tu familia, no lo hay. Es complicada, ¿sabes? Pero es necesario que tú entiendas, primeramente en tu persona, cómo es que está mi corazón. Si es que mi corazón está correcto delante de Dios, si es que mi vida está correcta delante de Dios, ese va a ser el principio para que la bendición sea en tu hogar, en tu familia, sea en la iglesia. En verdad, esa es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Yo te invito a que cierres tus ojos, que realmente meditemos en esta palabra, que realmente tú hayas entendido que hay que demostrar ese afecto fraternal hacia con los demás. Primeramente, en la familia de la fe, el que hay ese afecto, el que tú lo demuestres con toda libertad, con todo el amor de Cristo, que puedas demostrar a cada uno de los hermanos lo que hay en tu corazón, lo que realmente hay en tu vida, en tu persona, para que pueda ser de bendición para los demás. ¿Sabes? Y si no lo hay, si no hay ese afecto fraternal en tu persona, que realmente tú le pidas a Dios el día de hoy, que pueda haber esas virtudes en tu persona, siendo cristiano. Si no lo eres, pues realmente que tú hoy te acerques a Dios. Sabes que Dios está aquí, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Jesús. Dios está aquí. Y si tú no has entregado tu vida a Dios, es el tiempo de que tú lo hagas. Es el tiempo que tú realmente vengas delante de Jesús, a los pies de Jesús, y puedas entregar tu vida, puedas entregar tu corazón a Dios, tu persona a Dios, que realmente Dios tome el control de tu vida. Es tan importante para que Dios pueda actuar en tu persona y pueda poner esas virtudes de parte de Dios en tu vida, en lo personal. Es tan importante el que tú vengas con un corazón limpio, con un corazón sincero delante de Dios. Si te hayas falto de este afecto fraternal, si te hayas falto incluso de cada uno de estas virtudes de parte de la gracia de Dios en tu persona, que tú se las pidas a Dios. Que tú vengas a los pies de Jesús y le pidas a Dios cada una de estas virtudes, si no las hay en tu cristianismo, en tu vida personal. ¿Sabes? Es tan importante el que tú puedas mostrar al hermano, a la hermana, ese amor, ese afecto fraternal. El que tú puedas ayudar a un hermano, a una hermana. El que tú puedas realmente estimular al hermano o a la hermana. Es tan importante para que pueda fluir el amor de Dios en la iglesia, en tu hogar, en tu matrimonio. Es muy importante que tú lo hagas. Padre, gracias, Señor, porque nos has mirado faltos, Señor. Nos has mirado faltos, Padre.
Y tú quieres, Señor, tú quieres llenarnos de estas virtudes en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra persona. Tú lo quieres hacer, Señor, por amor a cada uno de nosotros. Tú quieres corregir, Señor, lo que está incorrecto, Señor, en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestros corazones. Tú lo quieres hacer, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Padre, bendícenos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre de los cielos, a poder corregir lo que está mal en nuestras vidas, lo que está mal en nuestro cristianismo, lo que está mal en nuestros corazones, Señor. En verdad, oh Dios, que tengamos un corazón sencillo delante de ti, Señor. Padre, que realmente seamos humildes delante de tu persona, Señor, delante de tu presencia. Y que tú puedas mirar con agrado, Señor, nuestros corazones y nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y llévanos a más, Señor. Llévanos a más. Que no nos estanquemos, Señor, sino que se ha llevado más, a más, a más, a más, Señor. Que podamos agregar más, Señor, a nuestra vida. Más de tus virtudes a nuestra persona, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Muy bien, pues estamos despedidos. Si alguno tiene alguna duda o alguna inquietud, estamos para servirles. Aquí hay un grupo de hermanos que podemos servirles en lo que podamos a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.